porque hay leyes, hay una ley o un mandato del Estado que me lo prohíbe. También podría yo querer cruzar cuando la luz se pone en rojo o burlar las señales de tránsito o lo que fuere, pero como hay un Estado y leyes que protegen un Estado y leyes y el Estado protege esas leyes y busca que esas leyes no sean burladas por los ciudadanos. Entonces el Estado es alguien que interfiere en la acción. Entonces para el liberalismo, el Estado es un mal necesario. Es un mal necesario. Si el Estado no existiese, tendríamos una profunda crisis social. Sería como volver al estado de naturaleza. Bien, en el caso de Rawls que defiende un liberalismo político, que es lo que iremos a estudiar cuando veamos Rawls, claro, esa idea de Hobbes va a ser mucho más matizada y va a ser un Estado democrático y todo lo demás, un liberalismo democrático. En el caso de Hobbes, un liberalismo, pero ese liberalismo no es democrático, pertenece más bien a una especie de estructura de gobierno que se llama monarquía absolutista. Ya hablaremos de eso en su momento. Eh, pero en Rawls sigue habiendo el mismo esquema que desarrollaremos y veremos en su momento. Pero así como existe la idea eh, liberal de la democracia y de la libertad, también existe una concepción eh, republicana de libertad y de democracia. El republicanismo no es una corriente de pensamiento homogénea, sino que es una familia de doctrinas y de corrientes. Yo he detectado por lo menos tres, una que se ancla en la poligriega, en el pensamiento de Aristóteles, otra que surge a partir de las reflexiones del trabajo de Cicerón y después pasa por conjunto de autores italianos como Maquiavelo, después los ingleses y británicos y norteamericanos de siglo XVII y siglo XVIII. Esa segunda posición es defendida por Quentin Skinner y también por Philippe Petit. La primera posición es la posición que ha sido defendida en cierto modo por eh, John Pocock y que también ha sido caracterizada por Charles Taylor como humanismo cívico. Y hay una tercera posición, que es la posición que ha sido llamada franco-prusiana, que está representada por Rousseau, Jean-Jacques Rousseau y Kant, Immanuel Kant, y que hoy en día está representada por autores como Christine Korsgaard y también un filósofo alemán contemporáneo que se llama Rainer Forst. Nosotros vamos a ingresar por esa entrada, por esa tercera posición. Por eso vamos a completar nuestro estudio del republicanismo, nuestro estudio
texto de republicanismo de Philippe Petit, a través de las ideas de Korsgaard, de un texto que Korsgaard ha titulado Las razones que podemos compartir, y las ideas de Rainer Forst, de un texto que él ha titulado Dos imágenes de la justicia. Entonces, con eso tendremos una revisión, una mirada de lo que es el republicanismo, y veremos en cierto modo cómo el debate contemporáneo en cierto modo puede tener como eje la discusión entre liberales y republicanos. Claro, cuando uno piensa en republicano, piensa en el Partido Republicano Norteamericano. Y claro, cuando uno piensa en liberales, no puede pensar, digamos, en nuestros liberales criollos, digamos, esos neoliberales, o que a veces son mercantilistas o lo que fuere, digamos, pero son cosas diferentes en realidad. Claro, el Partido Republicano tiene en su origen el pensamiento republicano, pero ya después, digamos, Donald Trump no representa en cierto modo los ideales del republicanismo. Eh, eh, Más bien representa los ideales de una posición que se desarrolla y que es una especie de perversión o de malogro del republicanismo, que es lo que podríamos llamar el populismo contemporáneo. Pero así como el republicanismo puede malograrse, corromperse o pervertirse y dirigirse hacia esa forma que se llama populismo contemporáneo, el liberalismo puede también pervertirse y convertirse en lo que llamamos hoy en día neoliberalismo. Entonces quiero que pensemos un poco más en esa diferencia, digamos. Eh, Después de la Primera Guerra Mundial, a partir de la crisis del 1929, la llamada Gran Crisis, que de repente algunos de ustedes han estudiado en historia, el liberalismo, la democracia liberal, se vio obligada a replantear sus bases y su forma de Estado, su forma de sociedad, eh, y, y eso a raíz de la crisis económica. La crisis económica hizo que apareciese un conjunto de intelectuales que fuesen desarrollando los pilares conceptuales de lo que llamamos hoy en día neoliberalismo. Claro, a partir de lo que Michel Foucault denomina el coloquio Lippmann, que se desarrolla en París en 1939. Allí en ese coloquio se van desarrollando las ideas neoliberales y después se van implementando. Para Foucault se van implementando paulatinamente en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y en largo del mundo, pero especialmente se implementan con bastante fuerza en Inglaterra y en Estados Unidos en los años 80, en Inglaterra con Margaret Thatcher y en Estados Unidos con Donald Reagan, y después en la década de los 90 se adquieren un gran impulso con
los liderazgos de Tony Blair en Inglaterra y de Bill Clinton en Estados Unidos. Y en cierto modo van a formar lo que Nancy Fraser llama neoliberalismo progresista, que estudiaremos en su momento. Pero al mismo tiempo, por el otro lado, frente a, como una especie de reacción frente al neoliberalismo contemporáneo, comienza a articularse una forma de pensar que es una forma populista. Es una derivación del republicanismo. El republicanismo podría derivar en populismo. Este populismo surge como reacción frente a la crisis económica también, es decir, especialmente a partir del 2008, la crisis del 2008, muchos políticos comienzan y muchas personas comienzan a sentir un gran malestar respecto de la implementación de las políticas neoliberales en el mundo y comienzan a sentir que el sistema político y los programas sociales y todos los programas de Naciones Unidas, etcétera, lo que fuere, no representan sus intereses, que son el trabajo, que son poder tener, digamos, una remuneración, una forma de vida adecuada, a través de un ingreso adecuado, tener un proyecto de vida que les permita, digamos, o ingresos que les permitan generar un proyecto de vida que valga la pena tener y vivir, etcétera. Entonces comienzan a plegarse a discursos populistas y poco a poco comienzan a aparecer líderes populistas, políticos populistas tanto de izquierda como de derecha. Por ejemplo, hoy en día en Inglaterra Boris Johnson es un líder populista. En Estados Unidos Donald Trump es un político populista. Y Bolsonaro, Jair Bolsonaro en el Brasil también es un político populista, ¿no? Que lo que hace es enfrentar, digamos, el discurso, utilizar un discurso que dice eh, el debate no es izquierda-derecha, sino es el pueblo contra la élite. El pueblo contra la élite. La élite que defiende lo que es ¿cómo se llama? Lo políticamente correcto, que defiende el modelo neoliberal y los programas neoliberales que se han implementado en los diferentes países y que en cierto modo continúa siendo apoyado por grupos de académicos, intelectuales en las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. De un lado están los populistas de izquierda y de derecha. De izquierda, por ejemplo, tenemos a Hugo Chávez. Aquí en el Perú hay bastantes populistas de izquierda, Cerrón y otros más. Digamos, Verónica Mendoza trató de aliarse con ese populismo. Otra forma de populismo de izquierda era el de Evo Morales o el de Podemos en España. Es un populismo de izquierda. El partido Vox en España es un populismo de derecha. Fuerza Popular o el Fujimorismo es un populismo de derecha bastante marcado. Y en cierto modo todos ellos, de una u otra forma, lo que tratan es de desactivar no solamente las medidas neoliberales o el neoliberalismo, sino que también tratan de atacar, y eso es lo más importante, de atacar el corazón de la democracia contemporánea, que son los congresos. Claro, cuando los líderes populistas llegan al gobierno,
se alían de alguna u otra forma con con la clase empresarial y comienzan, digamos, a hacer unas políticas mixtas y raras y extrañas, pero también tienen políticas que tienen que ver con el aislamiento del país, cerrar los tratados de libre comercio, como lo hace Trump, la idea de primero el país y que todo el resto de cooperación internacional quede en segundo plano. Esa es una política populista, eh, pero que tiene grandes problemas, digamos, no es la solución a los problemas que tenemos ahora. Y del otro lado tenemos la consecución de las políticas neoliberales. El neoliberalismo ingresó al Perú justamente durante el Fujimorato, durante el régimen que instauró eh, Alberto Fujimori en el Perú en los años 90. Pero en cierto modo nosotros vamos a cerrar nuestro curso con ese debate, el debate entre republicanismo y liberalismo, y el debate siguiente, que es el debate entre populismo y neoliberalismo.